ejercer diferentes tipos de auditoría, ¿no? En nuestro país y en todo el mundo. Y va a servir de parámetro, ¿no? De medición en la actuación profesional. Estas normas, por el carácter que tienen, se van a aplicar a todo el examen del control y también a la conducta funcional del auditor como profesional, como persona humana, pero también persona regulada, ¿no es cierto?, por sus cuerpos colegiados. En este caso, nosotros somos regulados por el Colegio de Auditores de Bolivia y los colegios departamentales, dependiendo de dónde estamos ejerciendo la profesión. Entonces, las nagas, básicamente en su estructura, lo tienen a la derecha, están compuestas por tres apartados grandes. Por un lado, las normas generales, donde se va a hablar acerca de los requisitos personales, la idoneidad de los auditores. Por otro lado, el trabajo de campo, es decir, qué se debe tomar en cuenta como premisas básicas y generales en la realización de una auditoría. Y finalmente, la presentación del informe y qué deben contener esos informes de auditoría. Dentro de los requisitos generales, ¿no?, abordaríamos lo que es la capacitación técnica y la idoneidad. Entonces, en clases previas hemos visto y hemos analizado el concepto general de auditoría, también la presencia de ciertas normas como son las normas internacionales de control de calidad que exigen se siga el proceso de la auditoría que básicamente tiene esas tres etapas, ¿no? La planificación, su ejecución y emisión del informe. Y que en ese proceso pues participen equipos de auditores capacitados e idóneos. La capacidad nos las da el título profesional tras haber estudiado 4 o 5 años una carrera. Asimismo, los trabajos o los estudios de posgrado que se realizan, los trabajos de pasantía o el trabajo formal ya, que nos va a permitir ganar experiencia y de esa manera estar capacitados. Cuando hablamos de capacidad bajo el criterio de las nagas, por un lado estamos hablando acerca de la formación profesional sumado a la experiencia. Y la idoneidad, ciertos valores, ¿no?, y cualidades dentro de nuestro perfil que también lo hemos revisado, ¿no? Que el auditor sea honesto, sea íntegro, hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Actúe en estricto cumplimiento a la normativa, ¿no?, y mantenga los criterios y niveles de independencia requeridos para ejecutar las auditorías, ¿no? Entonces, esa actitud mental independiente, pero también la actitud de independencia traducido a esos tres niveles, que básicamente son dependencia laboral, dependencia familiar o relación de parentesco, y la relación comercial deben estar presentes, ¿no? Y de hecho, todo esto se formaliza en un documento que se llama Declaración de la Independencia, así como el debido cuidado profesional. Aquí hay que tener en cuenta lo que es el juicio y el criterio profesional, y ese juicio y criterio nos los va a dar la suma de lo anterior, que es la capacitación y la idoneidad, más el conocimiento de la normativa y su aplicación, ¿no? Y básicamente hay que tener cuidado profesional con la información que nosotros manejamos, que llegamos a conocer de cada una de las entidades que auditamos, ¿no?, de que esa información solamente sea usada para fines de la auditoría y no para otros fines, así como los documentos que contienen esa información. Debido cuidado profesional también en estar siempre atentos al cumplimiento normativo de la auditoría, pero también al cumplimiento normativo circundante de la entidad que estamos auditando. Entonces, estarán dentro de ello lo que son las normas de contabilidad, las normas o la normativa interna de la entidad, vale decir, estatutos, reglamentos, manuales, etcétera, etcétera, ¿no? Así como otra normativa que atañe a las entidades que auditamos, ¿no?, que pueden ser en este caso diversas, dependiendo de cuál es el giro comercial de cada entidad. Ya para el trabajo de campo, en la realización de una auditoría, debemos planificar el trabajo, ¿no? Entonces, no saltarnos los pasos y dirigirnos directamente a la emisión del informe. Porque en la planificación del trabajo vamos a poder nosotros determinar la evaluación, darle una categoría en alto, moderado o bajo, y a partir de ello determinar el enfoque o la estrategia de auditoría, ¿no? Determinar el nivel de materialidad también va a ser un aspecto importante,
Y en el caso ya de auditoría interna, netamente hablando, el sistema de control interno. Todas las auditorías deben obtener una comprensión del sistema de control interno, pero en auditoría interna este va a ser un objetivo general, ¿no? Para el desarrollo de todos los trabajos de auditoría y así como una vez se ejecute lo planificado y se obtenga evidencia con dos características importantes que resalta la norma, que es la suficiencia y la competencia. Entonces, la evidencia tiene que ser suficiente para poder formarme una opinión y tiene que ser competente, es decir, adecuada. Entonces, lo leemos, lo escuchamos, pero a la hora de realizar la auditoría debemos tener el cuidado debido, ¿sí? Por ejemplo, si estoy auditando gastos, por decirles algo, dentro de un proceso de contratación, ¿no? Que ya lo hemos tocado como ejemplo anteriormente, o un proceso de adquisición, ¿será evidencia suficiente una fotocopia del contrato? Pregunta para todos ustedes. ¿Es evidencia suficiente para poder yo verificar un gasto desde auditoría interna, una fotocopia de un contrato? Vamos a decir que hemos un proceso de adquisición de un servicio, ¿sí? El servicio de limpieza. Entonces hay un proceso y que se va a formalizar en la firma de un contrato, ¿no? Puede que haya documentación válida durante el proceso de contratación, pero al final, donde se formaliza todo eso, será en un contrato. La pregunta es si es suficiente una fotocopia del contrato. Entonces, Dice, buenas noches. buenas noches. Su pregunta no es suficiente, la fotocopia, ¿Ya? ¿Por qué? porque para tener una evidencia tiene que ser el original, si no, no cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de solamente aceptar una fotocopia? Hay un riesgo alto de fraude, ¿sí? Podríamos. Sí, dice. Entonces, irnos a los originales donde se evidencian además las entradas en el contrato, ¿no? Entonces ahí realmente nosotros tenemos evidencia suficiente para poder opinar, ¿sí? Señorita, por su participación, al final por favor me da su nombre, ¿ya? Lo propio con la competencia de la evidencia que nosotros recolectamos, ¿sí? Dependiendo de cuál es la aseveración que nosotros estamos examinando, hay evidencia de mayor o menor grado de competencia, es decir, de pertinencia o niveles de adecuación para el examen que estamos realizando. Entonces, póngale que están evaluando, examinando disponibilidades en una auditoría de confiabilidad de los estados financieros realizado por la unidad de auditoría interna, ¿no? ¿Cuál será la aseveración más importante a evaluar, a examinar en disponibilidades? ¿Cuál será la aseveración más importante? A ver, cuando hablamos de aseveraciones, recordemos, ¿no? Para un poquito refrescar la memoria, las aseveraciones son o afirmaciones según la NIA 315, integridad, evaluación, propiedad, presentación y revelación, inclusión completa o integridad, creo que ya lo dijimos, exactitud, derechos y obligaciones. La aseveración más importante a la hora de examinar disponibilidades. Por ahí tiene que partir nuestro análisis respecto a la competencia. Indiscutiblemente existencia, ¿correcto? Yo tengo que verificar, ¿no?, la declaración realizada por la entidad en sus estados financieros, porque eso es lo que dice la NIA 315. Los estados financieros son declaraciones implícitas de información contable y financiera.
Entonces, yo tengo que evidenciar que existen realmente los millones o los miles en el estado financiero tal cual lo está presentando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, aquí tengo un balancito, ¿no? Entonces, la NIE 315 nos dice, analice, evalúe, examine en base a declaraciones, ¿no? En el caso de disponibilidades, esos 33 millones representan, ¿no es cierto?, recursos líquidos. ¿Cuál va a ser entonces el procedimiento de auditoría para obtener evidencia competente respecto a esa aseveración? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Alguien del curso? Ah, es el procedimiento de auditoría que nos va a permitir obtener evidencia competente sobre la evidencia en las disponibilidades. ¿Nadie? Listo. Bueno, pues entonces, en tal caso, adelante. Dice Adelante, le que escuchamos. el auditor tendría que ir a revisar si realmente está eh, el inventario bien. Puede ir a revisar, licenciada. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Licenciada, buenas noches. El Buenas procedimiento de noches. control um, Ya, ¿y cuál sería ese procedimiento? Específicamente hablando, el arqueo de caja, ¿no? Las entidades, por temas de control interno, tienen que realizar arqueos de caja a sus disponibilidades en cajas, ¿no? Y también conciliaciones bancarias a sus disponibilidades en bancos. Entonces, los auditores también realizamos arqueos durante la etapa de auditoría con el objetivo de obtener evidencia, en este caso competente, sobre la aseveración de existencia. Si a una fecha dada el estado financiero me está declarando que existen 33.440.144 en disponibilidades y en la nota 3 vamos a suponer que me dice que hay 30 millones en cajas, por decir algo, yo a través del arqueo de caja a esa fecha, si es que tengo la posibilidad obviamente de hacer el corte, entonces haré pues el arqueo de caja, ¿no? Si el estado, bueno, más allá del estado financiero, el libro mayor me arroja un saldo contable en cajas, yo puedo con ese dato hacer el arqueo respectivo, ¿no? Paralizar u ordenar por las instancias que corresponden, ¿no? El cese de registro de operaciones para que se haga ahí el corte y conforme ese corte podamos evidenciar la existencia real de esas disponibilidades. Y si la información financiera es correcta, entonces va a haber un cuadre total, ¿no? Contando documentación, los billetes, las monedas, que llegar a ese importe. Entonces, volviendo a la presentación, cuando nos habla la normativa, ¿no?, acerca de evidencia suficiente y competente, ¿no? Ese es el análisis a manera de ejemplo que acabamos de ver que debemos realizar, dependiendo de cuál es el objetivo de la auditoría, de las aseveraciones o afirmaciones con las que estamos trabajando para la obtención de evidencia, ¿sí? Entonces, una vez realizado esto, de conformidad con esas declaraciones, nosotros vamos a evaluar la consistencia de los resultados obtenidos y expresaremos nuestra opinión en el informe de auditoría, ¿no? Entonces, las declaraciones sobre normas de auditoría, en inglés conocidas como SAS, ¿no? Básicamente lo que nos van a referir es la obtención de una comprensión del control interno, ¿sí? Entonces, ¿qué
dice la SAS respecto a esta obtención de una comprensión del sistema de control interno, que para planificar la auditoría y para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas que debe realizarse, debe entenderse suficientemente el control interno. Entonces, si hay un adecuado sistema de control interno en las entidades que auditamos, vamos a confiar en esos controles, ¿correcto? Y yo voy a poder someter a examen esos controles. Entonces, sacaré muestras representativas, ¿no?, de los universos en transacciones y evaluaré esos controles. Por el contrario, si una vez entendido el sistema de control, he verificado como auditor que hay ciertas fallas, ciertos vacíos, ¿no?, en el sistema, que es vulnerable en algunos aspectos, pues mi grado de confianza respecto a ese sistema va a ser menor, ¿no es cierto? Porque hay un riesgo de control alto. En consecuencia, pues no probaré los controles bajo ese enfoque, ¿no? Más bien me iré por el lado sustantivo, ¿sí? Trataré de llegar al origen de la transacción y revisar su documentación respaldatoria. Entonces, básicamente las normas generales o personales, ¿no? En la parte derecha tienen ustedes un resumen de qué es lo que entendemos desde el concepto de normativa, es entrenamiento técnico y capacidad profesional, ¿no? El personal que participa en los equipos tiene que tener un entrenamiento técnico, conocimiento técnico de la norma y la pericia, que básicamente se sucinta en las habilidades y el perfil profesional que se requiere. La independencia del criterio puede concebirse como una libertad profesional que nosotros debemos tener para el ejercicio de la auditoría y de esa manera expresar opinión, que esa opinión no esté superditada a una relación con la entidad que estamos auditando, más que sea la relación contractual para la cual estamos prestando el servicio, ¿no? El cuidado y la diligencia profesional debe ejercerse con esmero, ¿no?, en la ejecución de la auditoría y la preparación del examen. Ya en la ejecución, específicamente, el propósito más importante va a ser aplicar las normas, ¿no? ¿Para qué? Para poder obtener evidencia suficiente, y esta evidencia tiene que estar plasmada, muy importante esto, en los papeles de trabajo. Entonces, a nosotros nos controlan, ¿no? Si estamos trabajando dentro de una unidad de auditoría interna, por ejemplo, en la parte gubernamental, muchos son los entes fiscales, principalmente la Contraloría. Entonces, puede que la Contraloría ingrese para realizar su revisado que han hecho, que auditorías, donde están papeles de trabajo, ¿no? Porque es ahí donde nosotros evidenciamos todo el proceso de la auditoría, la conformación y el sustento de evidencia para opinar, sino sobre qué base se ha opinado. Usted dice, informe, que tales procesos no se han cumplido a cabalidad y en consecuencia ha demandado ciertas recomendaciones a la entidad. Ahora, ¿sobre qué fundamento? ¿Dónde está la evidencia? Por eso, la importancia de los papeles de trabajo, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es ya la supervisión, ¿no?, de la auditoría, es importante que nosotros estemos acostumbrados desde la unidad de auditoría interna a utilizar el enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, no deberíamos solamente revisar transacciones y saldos individuales, sino también tener pleno conocimiento de las características del negocio, ¿no? La organización, su financiamiento, sus sistemas de producción, las funciones básicas por áreas, poder reconocer los problemas más importantes, de ahí la importancia del riesgo inherente, ¿no?, de auditoría, y los efectos económicos que podrían repercutir, ¿no?, de manera material, en este caso, sobre los estados financieros, ¿no? Entonces, por eso en el memo de planificación de la auditoría resumimos todo aquello que hemos indagado
y hemos realizado relevamientos de información desde la estructura organizacional de la entidad, ¿no? Su estructura administrativa, económica, legal, la normativa circunstante, los procesos administrativos, operativos más importantes también, dependiendo cuál es el objetivo. Una vez más, le daremos mayor énfasis a una u otra área, ¿no? Dentro de la planificación. Asimismo, la evaluación del control interno debe estudiarse, ¿no? Someter a ese proceso de análisis de manera apropiada y comprender cómo es su estructura, ¿no? Entonces, la base para poder establecer un grado de confianza, para poder determinar la naturaleza, el alcance, la oportunidad del procedimiento de auditoría, tiene que estar presente. Solamente conociendo el sistema de control interno, yo voy a poder definir cuál va a ser el enfoque. Repito una vez más, ¿no? Ante esos relevamientos sobre el sistema de control interno. Entonces, hemos hablado sobre la obtención de evidencia competente y suficiente. Acabamos de dar un ejemplo, pero esa evidencia la vamos a obtener, eso es lo que trata de decir la diapositiva, mediante ciertas técnicas de auditoría, ¿no? Que básicamente van a ser la inspección de documentos, la observación de los procesos, la indagación aplicada a través de encuestas, entrevistas, etcétera, y la confirmación, ¿no? Entonces, ustedes ya han visto seguramente a la hora de auditar el disponible lo que son las confirmaciones externas, por ejemplo, con los bancos, ¿no? En el caso de haber inversiones temporarias, entonces, dependiendo de dónde está la inversión, vamos a suponer que en una SAFI, la confirmación con las SAFIs. En el caso de cuentas por cobrar, la confirmación con los clientes de la entidad. En cuentas por pagar, la confirmación con los proveedores, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos información de tercera mano, ajena, ¿no? a la entidad. Ese es el objetivo de las confirmaciones. Entonces, la evidencia va a estar o va a ser obtenida a través de la aplicación también de técnicas y procedimientos de auditoría, ¿no? Y al último dice, ¿no? La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección se están juzgando han quedado razonablemente comprobados. Hace rato dábamos el ejemplo del contrato o la fotocopia, ¿no? Yo no puedo expresar mi opinión de razonabilidad sobre ese proceso, ¿no? Y su culminación en la firma de un contrato cuando no tengo el documento original, que evidencie y pruebe el hecho, ¿no? Entonces tenemos varias formas en las que se puede obtener evidencia, ¿no? Evidencia sobre el control de los contabilidad, evidencia física, ¿no? Probar la existencia física de unas cuentas o partidas, por ejemplo, va a ser importante, ¿no? Disponibilidad, ya hemos citado como ejemplo, pero también los activos. Entonces, en algún momento yo tengo que ir a tomar los inventarios o participar de la toma física de ellos, ¿no? Hacer un recuento físico de los activos también, verificar que si el estado financiero establece una composición en las notas, vamos a decir que en vehículos, muebles enseres, etcétera, y a través del libro mayor o los estados de cuenta adicionales, yo puedo verificar la cantidad de muebles que hacen al saldo de cada cuenta, ¿no? Entonces, en una o a través de un muestreo, si es que es muy ampulosa la información, o al 100% voy a comprobar la existencia física de estos activos, ¿no? Lo propio en las industrias, ¿no? En inventarios ya se amplifica un poquito el panorama, en inventarios se ¿no? Dentro y fuera de la entidad. Libros diarios, libros mayores, ¿no? Los registros procesados por la computadora o de manera manual. Las pruebas globales, atención de evidencia,
¿no? A veces con un cálculo general podemos realizar nosotros o obtener evidencia de manera más rápida, ¿no? Entonces ahí están las pruebas globales. El análisis y el cálculo también va a estar presente a la hora de obtener evidencia y alguna evidencia circunstancial, ¿no? Que de pronto no lo habíamos contemplado, pero que al final, como un procedimiento alternativo, tras no haber cumplido o no haber podido obtener evidencia, lo podemos tomar en cuenta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las disponibilidades, las confirmaciones van a ser importantes en bancos, ¿no? Confirmaciones bancarias, muy importantes para la auditoría. Pero en el caso de que no obtengamos respuesta por parte de los bancos por X o Z motivo, hay que hacer procedimientos alternativos. Y en ese caso sería entonces la inspección de las conciliaciones bancarias realizadas, sobre todo a la hora de validar el saldo, poner mucha atención a las partidas conciliatorias, ¿no? Que hacen al saldo final conciliado, al cierre del periodo. Entonces ahí estamos hablando de otro procedimiento que constituye ya evidencia circunstancial, ¿no? Los hechos posteriores también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? La normativa contable en Bolivia, dentro de esa normativa hay una específica sobre los hechos posteriores, ¿correcto? Y cuál es la misión de la contabilidad a la hora de revelar esos hechos posteriores. Y de igual manera, en la auditoría hay que tomar en cuenta esos hechos posteriores y ver el efecto, ¿no? Sobre la información financiera, si son de tipo 1 o tipo 2, es decir, si ameritan o no ajuste en los estados financieros. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Ya en cuanto a la preparación del informe, las normas generalmente aceptadas nos dicen que ese proceso de auditoría va a culminar con la elaboración del informe, ¿no? Por lo cual el auditor ya ha acumulado bastante evidencia en sus dos cualidades, ¿no? Suficiencia y competencia, ¿no? Y que esta está respaldada con papeles de trabajo. Entonces, vamos a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados para el examen de estos estados financieros, ¿no? Vamos, a medida que vayamos nosotros a las normas de auditoría para el proceso de auditoría, dentro de las técnicas y procedimientos tenemos que tomar en cuenta los principios de contabilidad y las normas contables. A todo referencia. Cuenta dependiendo del tipo de auditoría. Si estamos haciendo auditoría de confiabilidad, pues entonces el marco de referencia financiero, ¿no? Si estamos haciendo auditoría operativa, entonces en ese caso para la auditoría operativa, que básicamente van a constituir los procesos como tal y el grado de eficacia, eficiencia de esos procesos, ¿no es cierto? Entonces, para la empresa, ¿qué constituye eficiente o eficacia? ¿Qué procesos representan o cómo se mide el valor de eficacia para un proceso? No sé, dentro de la unidad, no sé, de atención al cliente, ¿no es cierto? ¿Cuántos clientes han atendido en el día, ¿no? Y de qué manera se han solucionado los problemas, ¿no? Por los cuales han venido esos clientes, ¿sí? Entonces, la cantidad de los clientes y el número de soluciones propuestas o el número de servicios, ¿no? Prestados a esos clientes van a representar de pronto el término de eficacia, ¿no? Entonces, habrá que tomar en cuenta dentro del examen esa normativa también, ¿no? Es decir, no solamente principios de contabilidad, sino también la normativa dependiendo del tipo de auditoría. Pero básicamente cuando hablamos de auditoría de estados financieros, auditoría de confiabilidad, bajo el enfoque de auditoría interna, estamos hablando de normativa. Que repito una vez más, para las NAGAS es el marco de referencia. Informes va a depender mucho del tipo de auditoría. De manera general, ¿no? Las NAGAS hablan de un dictamen. Actualmente las NIAS nos hablan de un informe.
Y lo que redactamos actualmente en el mercado a través del servicio de atestación o del servicio de auditorías es un informe, ¿no? Entonces el término de dictamen ha quedado un poquito relegado en nuestro contexto, no es más informe. Entonces tiene que expresar básicamente una opinión, dependiendo de la auditoría, pues va a cambiar, ¿no? Cuando hablamos de auditorías financieras, la NIE 700, 701, 705 indica, sobre todo la 700 va a indicar la estructura, pero en auditoría interna es diferente, ¿no? Nosotros más que opinar sobre la razonabilidad de la información financiera, lo que vamos a hacer es emitir recomendaciones sobre el sistema de control interno con efecto en la información financiera, si fuera ese el caso, ¿no? O si estamos evaluando un proceso, lo propio, ¿no? La efectividad del sistema de control interno con efecto en ese proceso. Entonces, para nosotros, la auditoría interna, el enfoque va a estar más relacionado al sistema de control interno. Ese es nuestro objetivo final. Entonces, esto ya está bajo el enfoque en las nagas de una auditoría financiera, ¿no? La opinión limpia, con salvedades, adversa, abstención, eso es financiera, ¿sí? Respecto a la ética de la auditoría, pues ya hemos hablado, ¿no? En el primer rango de la normativa que implica estas nagas, hay que hablar de lo que es la honestidad del auditor, su diligencia, la lealtad del equipo, ¿no? La responsabilidad y el compromiso, ¿no? Tomar en cuenta siempre la independencia y cómo cuidar esta independencia. Entonces hay que abstenerse de participar en algunas actividades que puedan comprometer la objetividad. Ejemplo, estamos realizando la auditoría y de casualidad justo en la unidad donde estamos hay un cumpleaños, ¿no? Entonces, de pronto sí podemos participar, pero no al extremo, ¿no? Como si fuéramos compañeritos o amigos, digamos, ¿no? Porque estamos, trabajo en otro enfoque, entonces a veces es mejor abstenerse, ¿no? Para no tener problemas. La confidencialidad, muy importante, el esmero y el cuidado, y bueno, la mejora continua respecto a nuestra capacidad e idoneidad. Eso en cuanto a las NACs, ¿no? Que son bien generales para la aplicación de los tipos de auditoría. Ahora hablaremos ya de nuestro campo, ¿no? Que lo que compete a esta materia, que son las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, que en síntesis se llaman NEPAI, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa estudiar y enfocar ahora es esto, ¿no? El contenido de estas normas conocidas como NEPAI. De manera general, vamos a establecer el propósito de esta normativa, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que persigue la norma es guiar la adherencia con los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica profesional. Entonces, las NEPAI, al igual que las NIAS, para lo que son auditorías financieras, para nosotros van a ser pues el marco de referencia para las auditorías internas a nivel mundial, ¿sí? Por eso dice a nivel internacional. Entonces, va a proporcionar este conjunto de normas un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de servicios de auditoría interna con valor agregado. Entonces, de alguna manera está estandarizando los lineamientos, directrices y la práctica del ejercicio de la auditoría interna. Asimismo, esta normativa, las NEPAIs, tienen como objetivo establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. Nosotros también nos van a evaluar, ¿sí? Y más allá de la evaluación por externos, también tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Si es que es grande nuestra unidad, por equipos. Entonces va a haber una coevaluación. Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización va a ser otro requerimiento de la normativa. Entonces, evaluamos el sistema de control interno, ¿para qué? Para buscar una mejora en los procesos y operaciones de la organización. Las normas se van a aplicar a los auditores internos de manera individual, pero también a la actividad propiamente dicha de auditoría interna, ¿no? Todos los auditores bajo las NEPAI somos responsables de cumplir las normas con objetividad, aptitud y debido cuidado profesional.
Entonces, yéndonos ya a una estructura general, este es lo último que vamos a ver esta noche, tenemos, ¿no?, a las NEPA y su estructura. Entonces, vamos a partir del centro. Las NEPA están acá en este triángulo que ustedes están viendo, ¿sí? En sus tres cuerpos vamos a analizar. Pero acompañan a estas normas, ¿no?, otro compendio de normas relacionados con las definiciones generales y el código de ética. Entonces, básicamente ahora el rectángulo que ven acá van a reforzar, ¿no?, lo que conocemos básicamente como NEPAI. Entonces, acompaña un código de ética, estas normas y las definiciones generales. Asimismo, ¿no?, tenemos que hacer y tomar en cuenta lo que son los principios básicos, que más o menos son como las nagas para las auditorías internas, ¿no?, y las guías de aplicación. Entonces, acá la normativa está generalizada y en las guías de aplicación está un poco más específico, ¿sí? Y en ausencia o para ciertos casos específicos hay las guías supletorias, que pueden ser usadas o no, y las guías obligatorias. Todas estas, ¿no?, sobre esta circunferencia, a partir del triángulo en azul oscuro, son pues de carácter obligatorio. Nadie puede decir yo no conozco y no aplico, al contrario, ¿no? En cambio, las que están más claritas de acá, ya dependerá mucho, ¿no?, del objetivo de la auditoría interna, del área que se está auditando y obviamente del interés, ¿no?, que ponga de estas guías recomendadas, que no son de carácter obligatorio, pero sí son recomendadas para el ejercicio profesional, ¿ya? Básicamente, la estructura, digamos. Entonces, básicamente están las normas de atributos, las normas de desempeño, en sus dos grandes aspectos, ¿no? Pero también hay las normas de implantación, por eso les hablaba de tres. Entonces, en síntesis, las normas de auditoría, las NEPAI, están divididas en normas sobre atributos, normas sobre desempeño y normas de implantación. Ahí vamos a quedar, no se va todavía. Voy a descargar la lista de asistencia para poder incluir en el control de asistencia del día de hoy. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? Ya, no se olviden entonces de su tareita. Yo enseguida la voy a configurar. Voy a subir también el material para que ustedes den lectura y ya vengan a participar la siguiente clase con lo previamente leído, ¿ok? Nos vemos entonces el próximo viernes. Que pasen bonitos feriados. Lice, ¿me puedes poner participación? Sí. ¿Cuál es su apellido? Maita Cruz Jacqueline. Ok, ok, lo haré. Gracias. Organizando.